Que Dios los bendiga a todos. Hoy estamos conmemorando el día de Pentecostés, que es un día muy especial para la iglesia cristiana por la gran significancia que tiene, el gran significado que tiene con respecto a la espiritualidad de la iglesia. Y entonces yo quería en este día hablar sobre ese tema, sobre el día de Pentecostés, para conmemorar esa celebración tan importante de la iglesia cristiana. Y voy a basar este sermón en el versículo que está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo primero que yo quiero decir es que la celebración del día de Pentecostés es una fiesta, es una celebración judía, que los israelitas la celebraban desde que salieron de Egipto. No fue Jesús ni fueron los cristianos los que inventaron o crearon la celebración de Pentecostés. Esta era una conmemoración judía que recordaba a los israelitas la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, al recibir la ley de Moisés en el monte Sinaí, 50 días después del día del sacrificio del Cordero Pascual, o la Pascua judía, porque la Pascua cristiana es la crucifixión de Jesús. Hay que saber distinguir entre las celebraciones judías y las celebraciones cristianas que devienen de esas celebraciones del pueblo de Israel. La Pascua judía es cuando Jehová anunció la plaga de los primogénitos y le dijo al pueblo de Israel que mataran un cordero y pintaran el marco de la puerta con la sangre de ese cordero, para cuando Jehová viniera cumpliendo con la plaga de la muerte de los primogénitos, no entrara en la casa de los israelitas. Y entonces eso es lo que es la Pascua judía. Eso era lo que celebraban los judíos, la Pascua judía. Después Jesucristo, el día de la Pascua, ya en su último día de vida física, de vida humana, cuando estaba celebrando la Pascua judía y levantó la copa, que para los judíos representaba la sangre de aquel cordero que mataron en Egipto, Jesucristo la identificó con su sangre que iba a ser derramada al día siguiente por la salvación de toda la humanidad. Y lo mismo hizo con el pan, cuando tomó el pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo. Los judíos, cuando partían el pan en la cena de la Pascua, lo que recordaban era la carne del cordero que habían comido el día de la Pascua allá en Egipto. Pero Jesucristo identificó el pan con su cuerpo, que iba a ser sacrificado, que iba a ser golpeado para morir como sacrificio por todos los pecados de la humanidad. Es la misma Pascua, pero con un significado diferente. Jesucristo lo que hizo fue darle a la Pascua un sentido completamente diferente. Los judíos celebraban el Cordero que los liberó, que los ayudó a salir, que los libró de la plaga de los primogénitos en Egipto, y Jesucristo le dio a la Pascua el significado de celebrar el sacrificio que él iba a hacer en la cruz para librar a toda la humanidad de los pecados cometidos. Entonces, Jesús, en este día de Pentecostés,
al enviar el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban reunidos unánimes en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, lo que hizo fue darle un nuevo significado al día de Pentecostés. Como les venía explicando, el día de Pentecostés era una fiesta que ellos lo celebraban anualmente. Y era una, Pentecostés significa 50, porque 50 días después de celebrar la Pascua judía en Egipto, ellos llegaron al monte Sinaí y fue donde Jehová le dio la ley a Moisés y que fue sellada con sangre de corderos. Pero a partir de este Pentecostés que está aquí en el libro que se describe, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, a partir de ese Pentecostés, la iglesia cristiana celebra el nuevo pacto del Evangelio de Jesús sellado con la sangre del unigénito Hijo de Dios. Es la misma celebración de Pentecostés, pero con un significado completamente diferente. Los judíos todavía siguen celebrando aquel animal cordero que murió en Egipto. Nosotros celebramos el sacrificio que hizo el Hijo unigénito de Dios por nosotros y que selló ese pacto, el nuevo pacto lo selló con su sangre en la cruz. Sangre santa, sangre inmaculada, sangre pura, sangre que realmente perdona los pecados de la humanidad. Eso fue lo que hizo Jesús y eso es lo que representa el Pentecostés de la iglesia cristiana que celebramos en el día de hoy. El nuevo pacto basado en las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo y sellado en la cruz con la sangre del unigénito Hijo de Dios. Para los judíos, su celebración de Pentecostés es el inicio oficial del pueblo de Israel como nación con su constitución legal, la ley de Moisés. Pero para los cristianos, Pentecostés es el comienzo de la iglesia con su constitución legal, que es el Evangelio de Jesucristo. Los judíos celebran el nacimiento del pueblo de Israel como nación con una jurisdicción legal que era la ley de Moisés, que les daba cohesión como pueblo, les daba cohesión como nación, porque establecía toda una serie de conductas para mantenerse dentro de la obediencia a Dios. Y eso le daba identidad como nación. Nosotros, como cristianos, el día de Pentecostés, lo que celebramos es el nacimiento de la iglesia cristiana con su constitución legal, que es ya no la ley de Moisés, que es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos un pueblo, pueblo de Dios por la fe en Jesucristo, pueblo de Dios por la obediencia, por fe a el Evangelio de Jesucristo, pueblo de Dios porque hemos sido restaurados a nuestra relación con Dios por la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo. Aquel día de Pentecostés, cuando estaban allí en el aposento alto, todos reunidos estaban allí, vino del cielo un estruendo, un viento recio y fuego asentándose sobre ellos. Todos estos elementos, el viento y el fuego, son elementos naturales que siempre que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, están relacionados con la presencia y el poder de Dios. Y también el establecimiento del templo, el establecimiento de un templo. Jehová llamó a Moisés desde una zarza en llamas, fuego. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Muchos años después, cuando Moisés y los israelitas
llegaron al monte Sinaí, Jehová descendió en una tormenta de viento y fuego sobre el monte para mostrar su presencia. Después, la gloria de Jehová, dice la Biblia, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Éxodo capítulo 24, versículo 17, para mostrar su poder. Y finalmente, la presencia de Dios se manifestaba en la columna de humo y fuego sobre el tabernáculo. Éxodo capítulo 40, del 34 al 38, para consagrar el tabernáculo como templo, centro de adoración, de consulta a Dios. Pero en el Pentecostés cristiano se conmemora el derramamiento del Espíritu Santo que vino como un viento recio y fuego sobre los discípulos de Cristo, para marcarnos y distinguirnos con la presencia y el poder del Espíritu Santo y consagrarnos como templos de Dios. Y también la prueba evidente y audible del significado de esa transformación espiritual fue y es hablar en lengua según el Espíritu nos guíe cómo hacerlo. Jesús le había dicho a sus discípulos que esperaran unidos en Jerusalén la promesa del Padre para recibir y poder anunciar el Evangelio a las naciones. Aquí hay algo importante. Este versículo enseña que para recibir el bautismo de poder del Espíritu Santo es necesario, uno, tener paciencia, que es un fruto del Espíritu, para esperar la promesa. A veces es difícil esperar las promesas de Dios, pero tenemos que tener paciencia como fruto del Espíritu para esperar por Dios que cumpla sus promesas. Estar unidos, unánimes en oración, intercediendo. Tenemos que ser un equipo de intercesión espiritual en oración por los asuntos concernientes con respecto a la iglesia, con respecto al reino de Dios, con respecto al evangelio. Pero lo que quiero señalar aquí es que Jesucristo les dijo que se quedaran en Jerusalén y ellos lo hicieron así, ellos obedecieron. Muy importante obedecer. Y segundo, estaban unánimes en oración. Ellos no se fueron para Jerusalén a descansar, no se fueron para Jerusalén a estar al tanto de lo que estaba pasando allí, algo así, entretenidos. No, ellos estaban unánimes en oración. Tenemos que estar unidos, unánimes en oración, intercediendo por los asuntos del reino. Y 3, recibir poder, que es fortaleza para actuar, y autoridad para guiar. El día de Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia. Esto es lo que estamos celebrando hoy. El nacimiento de la iglesia, el cumpleaños de la iglesia cristiana, que nació cuando recibió el bautismo de poder del Espíritu Santo. Sin poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada para Dios. Porque el que hace las cosas es Dios y las hace a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, para llevar adelante la proclamación del Evangelio a todas las naciones, tenemos que recibir poder. Tenemos que estar llenos de poder, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos que buscar recibir en nuestra vida el bautismo de poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra de Dios con efectividad y obtener resultados positivos para Dios, hacer crecer la iglesia, hacer crecer el reino de Dios, salvar personas, traer almas a Cristo. Para eso necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo. En esta tarde, en esta noche,
hermanos míos, busquemos con todo anhelo, con todo ahínco, recibir el bautismo de poder del Espíritu Santo, porque es la única manera que tenemos de servir a Dios con efectividad, con buenos resultados y con unción y bendición. Que Dios los bendiga. Oremos. Señor y Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias en este día, Señor, porque tú hiciste nacer la iglesia cristiana, Padre, para que nosotros tuviéramos, Señor, un núcleo donde poder servirte, donde poder predicar tu palabra, donde poder expandir el reino de los cielos, Señor. En esta hora, Dios, bendícenos, ven a nuestra vida, Dios, te necesitamos, estamos conscientes de que sin ti no somos nada, por eso te adoramos en todo momento, en todo lugar, Señor. Siempre estamos proclamando tu nombre, Padre Santo, ayúdanos, Dios. Pon en nuestra vida tu Espíritu Santo, Señor, de poder, Señor. Padre, bautízanos con el poder del Espíritu Santo. Lo necesitamos, Señor. Oh Padre, para trabajar para ti con mejor efectividad, Señor. En esta hora, Padre, bendícenos, sánanos, Señor. Prospéranos y cuídanos, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y como siempre les digo, nos vemos en la próxima meditación de la palabra de Dios.